La Rúa do Pásaro, que une el Parque das Mercedes y la Rúa dos Fornos en pleno casco viejo de la ciudad, se ha convertido en un escenario habitual de peleas entre bandas rivales que se dan cita en la zona para exhibir su fuerza y ejercer un control en todo el entorno, donde se concentran la mayoría de los bares de copas. La última se produjo el pasado día 5 y finalizó con un joven de 20 años detenido, mientras que otro joven era atendido de lesiones de carácter grave en el servicio de urgencias del Chúo. La Policía Nacional asegura no tener datos de las peleas registradas durante el año pasado, pero estiman que se produjeron una media de entre 1 y 2 cada fin de semana. Y tras los enfrentamientos están 3 grupos, liderados por jóvenes procedentes de Sudamérica, cuyos miembros recurren a botellas y vasos de vidrio, puños americanos, cadenas y palos para golpear a sus rivales. En las pandillas también participan jóvenes ourensanos que se integraron en los distintos grupos según los datos que maneja la Policía Nacional, tras familiarizarse con el cabecilla e interesándose por su forma de vestir, usos y costumbres e incluso la comida o el corte de pelo. Las peleas suelen producirse de madrugada y sin motivo aparente. Basta un simple roce o mirada para irse a las manos y tras el primer puñetazo aparecen nuevos contrincantes exhibiendo fuerza y golpeando a todo el que se cruce en su camino.